Hemos reunido a tus pies, Señor. Estamos aquí, Padre amado, en medio de tu presencia, en medio de tu Espíritu Santo, y eso es lo que verdaderamente, Señor, le da sentido a esta reunión. Ese es el gozo que tiene nuestro espíritu de saber que tú, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro consejero, nuestro guía, nuestro consolador, está en medio de nosotros y eres tú, Señor, el que nos consuela y nos lleva a toda palabra de esperanza, de fortaleza, a toda palabra, Señor, que nos ayude a tener el ánimo y la disposición primeramente para seguirte buscando, para amarte en obediencia y para compartir ese amor entre nosotros, tus hijos, así como tú lo quieres, Señor. Ahora, Señor, te pedimos, Dios y Señor nuestro, que seas por medio de tu Espíritu Santo que nos des sabiduría y entendimiento, Señor, de tu palabra. Que te reveles, por favor, Señor nuestro Dios, a nuestro espíritu y que seas tú infundiendo la fuerza de tu omnipotencia en nosotros. Te doy gracias por esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Bien, muchachos, hoy vamos a dar inicio al cuarto atributo incomunicable de Dios, y yo creo que es uno de los atributos más característicos de Dios, uno de los atributos en cierta forma, digamos, más conocidos, pero conocidos obviamente por referencia, porque cuando uno habla de la omnipotencia, yo creo que cualquier persona lo primero en lo que piensa es en Dios. De hecho, fíjense que ya para comenzar, para entrar en tema, en la Biblia y en cualquier escrito, en toda la historia del hombre, de la humanidad, la omnipotencia es un atributo que se enfoca y se caracteriza única y exclusivamente en Dios. Hoy vamos a comenzar a hablar entonces de la omnipotencia de Dios. Este es un tema bastante largo, muy interesante porque hay mucho que sacar de la omnipotencia. Fíjense, para comenzar, los quiero invitar al libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, al libro de Apocalipsis. Vamos a ir, amados, al capítulo 19, Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. Vamos a leerlo primero y vamos a tomar eso como punto de partida. Fíjense cómo dice, amados, Apocalipsis 19, 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Fíjense que hoy compartí con ustedes ese versículo y lo estamos tomando hoy como punto de partida porque, como les dije, si bien es cierto que hemos escuchado mucho la palabra omnipotencia, yo creo que sin temor a equivocarme que hay ciertos errores de concepto cuando el ser humano concibe la palabra omnipotente, enfoca mal lo que es ese concepto. Para comenzar, permítanme, les voy a decir muy brevemente lo que dice en los estudios del griego antiguo. La palabra omnipotente viene de dos raíces. La primera que es omni, que significa todo, y potente, que es, primero, capaz de hacer, y número dos, tener poder. Omnipotente, por supuesto, es una palabra que viene del griego antiguo. Nosotros, en nuestro castellano, en nuestra raíz latina, tenemos como sinónimo de omnipotente, obviamente, la palabra todopoderoso. Pero cuando decimos poder, bueno, evidentemente es como muy subjetiva la percepción porque cada quien de acuerdo a su forma de ver la vida, de percibir la vida y de percibir las cosas, puede interpretar la palabra omnipotente de distintas formas. Yo he conversado con personas y yo mismo meditando, cuando yo pienso en omnipotencia, yo me imagino como una especie de fuerza física, o sea, como una fuerza que es capaz de avasallar todo, de aplastar todo, o sea, que nada se puede resistir contra esa fuerza. Tal vez si ahorita, digamos, si pudiera conversar con cada uno de ustedes, tal vez ustedes me pondrían a dar
o apreciaciones distintas o tal vez muy similares. Pero fíjense que hoy vamos a comenzar viendo la omnipotencia bajo el punto de vista, como debe ser, por supuesto, de lo que la palabra de Dios nos explica desde Génesis hasta Apocalipsis. La omnipotencia nos va a llevar, yo creo que con todo gusto, varias clases, varias sesiones, porque hay mucho tema de qué sacar la omnipotencia de Dios. Entonces, fíjese bien, ya comenzamos viendo cómo en el libro de Apocalipsis, como todas las voces de los santos que están en el cielo para ese momento, de todos los hijos de Dios, hablan y lo primero que especifican allí es que Dios es todo poder, que es todopoderoso o que es omnipotente. Entonces, fíjense, evidentemente, la omnipotencia nos habla, muchachos, de también lo infinito de Dios y de la absoluta plenitud de su poder, ¿ok? No solamente es un poder, como les dije, tal vez yo hablando por mi propio concepto, no es solamente cuando uno piensa en un poder físico. La omnipotencia se puede ver en la sabiduría de Dios, se puede ver en la santidad de Dios, se puede ver en la plenitud absoluta de todo su poder. Todos los atributos que ya hemos visto y los atributos que faltan por ver nos hablan de la omnipotencia, porque no es solamente, como les digo, una capacidad o una fuerza, sino nos habla es de la plenitud de todas las características y todos los atributos de Dios. Entonces, como primer punto, vamos a hablar de que obviamente Dios tiene poder. Para esto los voy a invitar, por favor, a que vayamos al Salmo 62. Vamos a ir, por favor, al Salmo 62. El Salmo 62 en el versículo 11, muchachos. Vamos al Salmo 62 y al versículo 11 para que veamos lo que en ese salmo, lógicamente, el salmista nos refleja. Fíjense cómo dice: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia. Entonces, fíjense que si bien es cierto que una cosa es lo que podríamos entender como poder y otra muy distinta como la misericordia rápido uno podría decir, oye, el atributo de Dios por el cual nos ha perdonado y nos ha salvado, pero ambas, lo que es el poder y la misericordia, están unidas. Y lo que quiero que comencemos a entender ahorita cuando les digo, obviamente, que Dios tiene poder, es que debemos entender que toda la majestad, toda la soberanía y todos los atributos de Dios reflejan poder. Poder, como les dije, y quiero que recalquemos y entendamos eso, poder no es solamente una capacidad o una fuerza para hacer algo, sino es la plenitud y lo absoluto de todo lo que envuelve a Dios, de todos sus atributos, ¿ok? Entonces, fíjense, como ya nosotros sabemos, Dios no tiene límites. Dios es un ser ilimitado, Él es sin límites. Dios es omnipotente, es absoluto. Ahora bien, sea lo que, para que hablemos de una forma humana, sea, lo que Dios toque o lo que toque a Dios, todo lo relacionado con Dios es eterno y absoluto. Fíjense algo, a lo mejor alguna persona me podría decir, bueno, pero todo lo que hace Dios no es eterno porque las cosas mueren o porque las cosas tienen, llamándolo así, una fecha de caducidad. Los seres humanos mueren, los animales mueren, hasta las plantas mueren, todo muere. Pero esto, amados, viene a ser consecuencia, como ya ustedes lo saben, por la caída del hombre, por la desobediencia del hombre, como consecuencia del pecado del hombre. Pero dentro del plan inicial de Dios, todas las cosas son eternas. Tan es así que nuestro espíritu es inmortal, es eterno. Todas las cosas Dios las había creado para que fueran eternas, pero aunque el pecado del hombre haya traído la muerte a toda la creación, eso no quita lo que es el poder de Dios en su plan,
porque muchas personas piensan, bueno, pero Dios creó todas las cosas de una forma, pero el hombre tuvo poder o capacidad de cambiar el curso de los planes de Dios, porque si Dios crea todo para que sea eterno y ahora las cosas mueren, eso significa que el hombre tiene poder para cambiar o alterar el curso del plan de Dios. Y eso no es así, muchachos. Y en la medida en la que vayamos viendo y estudiando, les voy a demostrar por qué no es así. Entonces ya nosotros sabemos que por lo tanto el poder de Dios es infinito y ese poder se refleja en todos sus atributos, en todas sus características. El poder de Dios se refleja en su santidad, por ejemplo, para que vayamos, digamos, quitándonos un poco de tener siempre la idea como de que poder es un hombre muy musculoso o alguien muy fuerte, alguien que puede levantar un peso increíble. No, eso como primer punto. Como segundo punto, nosotros debemos entender que Dios es la fuente de todo poder. Para poder comenzar a entender el hecho de que Dios es la fuente de todo poder, lo primero que quiero que entendamos, muchachos, es lo siguiente. Fíjense, por ejemplo, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40, el Señor nos habla y nos dice que Él le da fuerzas al cansado, a la persona que está cansada. La Biblia en el libro de Isaías dice que los jóvenes y los muchachos se fatigan, pero que los que aguardan o los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas. La Biblia nos enseña que Jesucristo, Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, Él sustenta toda la creación. Y cuando nos enseña la Biblia teológicamente que Dios sustenta la creación, es porque como Él es el origen, como Él es la fuente de todo poder, Él hace que todas las cosas tengan ciertos niveles de poder. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, un hombre necesita hacer un trabajo donde requiere mucho esfuerzo físico, levantar cajas, levantar sacos de cemento, por poner un ejemplo muy sencillo, cualquier persona diría, bueno, mira, tienes que alimentarte bien, tienes que alimentarte con proteínas para que las células de los músculos se regeneren. O sea, tantas explicaciones que hay que son ciertas por todo lo que es el proceso biológico del hombre, del ser humano. Pero también debemos entender cuando la Biblia nos dice que Dios es la fuente de todo poder y que Él sustenta la creación, significa que absolutamente todo, o sea, bajo cualquier punto de vista, Dios es quien constantemente está proveyendo la fuerza, o si quieren ya verlo de otra forma, la energía necesaria para que todo en la creación, para que todo lo creado pueda tener, digamos, la vitalidad o la fuerza o la capacidad de cumplir su función en la creación. Si bien es cierto que el hombre necesita, bueno, y la mujer también, lógicamente, el hombre y la mujer necesitan reponer sus fuerzas, necesitan dormir, descansar, tener una alimentación balanceada. Lo que ahorita nosotros teológicamente queremos entender en la omnipotencia de Dios es que Dios es quien suple esa fuerza. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando una persona está pasando por una situación, no necesariamente de, digamos, de carácter físico, de carácter muscular, sino de cualquier situación en la que siente o considera o padece que le están fallando las fuerzas, sea una situación psicológica, una situación emocional, una situación física, que por ejemplo, ¿quién de todos ustedes no ha llegado a un punto o a un momento en el día en el que como ser humano nos fallan las fuerzas y nosotros decimos, Dios mío, Señor, dame fuerzas, necesito fuerza para seguir, para poder hacer esto? Y Dios provee de esa fuerza. Eso va más allá simplemente de que tengas un régimen de entrenamiento físico o de que tengas un régimen de buena alimentación o de que duermas tus 8 horas. Eso va aún más allá. Al punto en el que ahorita les quiero llegar es que dentro de la omnipotencia de Dios, Él es quien provee y quien suple toda fuerza y toda energía en toda la creación. De hecho, fíjense algo, la omnipotencia de Dios, comenzando desde lo macro, desde lo grande, es la que sustenta
en todo momento, a cada segundo, todos los planetas, los sistemas solares, los cúmulos galácticos, las nebulosas, los cuasares, los hoyos negros, o sea, todo lo que nos podamos imaginar que va más allá, digamos, fuera del planeta, en el universo. Dios en su palabra nos enseña que Él lo sustenta a diario. Y les he dicho varias veces esta frase porque, hablando de una forma muy sencilla, eso lo que significa es que los planetas giran, el sol provee su calor, todas las cosas en el universo funcionan porque Dios día a día, hablando de un concepto humano del día a día, Dios es quien le provee la energía y la vitalidad a esos seres estelares para que puedan estar cumpliendo la función por la que Dios los creó. Yéndonos ahora a algo más específico, todas las cosas en nuestra vida, todas las cosas en tu vida, la inteligencia que tienes, la capacidad, la fuerza, todo lo que hay en ti como ser humano es una constante provisión del poder de Dios. Entonces, entendiendo lo que es la fuente, que es Dios de todo poder, ya podemos entender que más allá de lo que muchas veces ni siquiera tomamos en cuenta en nuestro día a día, de lo que puede hacer toda medida que podamos tomar para poder, es Dios cada instante, cada segundo de tu vida, compartiendo contigo parte de su provisión infinita de poder, de potencia. Por eso les dije, cuando les expliqué la palabra o la raíz de potente, no solamente que es capaz de hacer, sino que es tener ese poder, porque nosotros somos capaces, los seres humanos, de hacer muchas cosas, infinita cantidad de cosas, pero nosotros no tenemos el poder para hacerla. Es Dios el que te suple a ti y cuando te da la sabiduría, por ejemplo, o la inteligencia o la astucia para poder resolver una situación, es parte de tu poder, de su poder, perdón, que va hacia ti. Fíjense que cuando Jesucristo en el Evangelio, según Mateo, va caminando entre la muchedumbre y la mujer con el problema del flujo de sangre toca su manto, Jesús dice, ha salido virtud de mí. Esa es la verdadera palabra. En otras traducciones dice, ha salido poder de mí. Pero lo que les quiero decir es que así como ocurrió con la mujer del flujo, con la hemorroísa, como también se llama, Dios es quien despliega de su ser todo poder para que absolutamente todas las cosas puedan funcionar, se puedan sustentar. Así como eso, como les acabo de mencionar, lo que es la sabiduría, como cualquier tipo de circunstancia o situación, el poder, la omnipotencia de Dios es la que nos hace definir las cosas. Fíjense que ese, como les dije, ese poder puede ser en nuestro intelecto, en el espíritu, el poder, por ejemplo, que tiene una tormenta, el poder de la atracción magnética de los cuerpos, lo que es la gravedad, o sea, todo se sustenta por el poder de Dios. Yo quiero hacer ahorita una pausa, amados. Me gustaría, por ejemplo, a ver, César, comenzando contigo, en función cuando tú como hombre, como ser humano, como ser inteligente que eres, con todo lo que en tu vida tú has adquirido como conocimiento, cuando tú piensas en un ser omnipotente como Dios, ¿cuál es la primera reacción? ¿Cuál es el primer pensamiento que viene a tu ser? Hola Omar, mira, la omnipotencia es como esa supremacidad que da donde Dios no existe un límite, donde no hay nada que pueda resistirse a su voluntad, a lo que él desea, a lo que él, estamos hechos de, a su semejanza, somos moldeados de alguna manera por su obra y eso le permite a él tener ese poder, si se quiere llamar mágico, de poder lograr cualquier cosa. Excelente, gracias, César. Dijiste una palabra que la voy a tomar y después la voy a decir. A ver, Yendi, ¿qué es para ti o qué significa para ti que Dios es un ser omnipotente?
¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando te digo esas palabras? Dios es omnipotente. Hola, buenas noches. Buenas noches, John. Me tocó a mí. Pues, de lo que estamos hablando ahora, del Sí, poder de Dios. sí, de la Él, omnipotencia, exacto. eh, que Dios es grande, es amor, que si confiamos en Él, Él con su poder nos ayuda en nuestro día a día, ¿podría ser? Excelente, sí. De hecho, yo voy a tomar una palabra que tú también acabas de decir. Gracias, Yendi. Fíjense que César habló de lo que es la voluntad, esa palabra que es clave. Y Yendi, cuando habla de lo que es el amor, podrían parecer dos palabras que uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la omnipotencia de Dios? O sea, que tiene que ver el amor y la voluntad con que Dios sea todopoderoso. Fíjense, bien, entonces, lo que hoy va a ser nuestro primer paso apenas en entender la omnipotencia de Dios es que la voluntad de Dios, usando la palabra de César, en su poder nos ayuda a nosotros, a los seres humanos, no solamente a poder realizar o desplegar cualquier situación, cualquier reto, cualquier obstáculo en nuestra vida, no. Su poder, que es absoluto, que es infinito, por su amor, nos salvó a nosotros y espiritualmente nos sacó de la muerte y nos trajo a la vida eterna. O sea, el poder de Dios en su amor, yo creo que hasta va a sonar como una frase muy trillada, el poder del amor, ¿verdad? De Dios es lo que nos sacó a nosotros esa omnipotencia. Imagínense, de estar en un estado de muertos espiritualmente y ahora tener vida, por supuesto, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces, el concepto de omnipotencia también está relacionado con lo que es la voluntad de Dios, que no es simplemente como pensar en la voluntad humana que es frágil, que es pecadora, que es quebradiza, sino que es una voluntad absoluta, imposible de doblegar y que no hay nada que se pueda enfrentar a la voluntad de Dios, que con su amor, con el poder del amor de Dios, con la gloria de Dios, nos ha sacado a nosotros de muerte eterna a vida eterna. Entonces, fíjense bien, les hice esta pregunta porque quería llegar a este punto. Dentro de todo lo que es el plan de Dios, de la creación como tal, de nosotros, de los seres humanos, de los hijos de Dios, en su omnipotencia, nada, absolutamente nada, ha entorpecido o ha cambiado el curso del plan de Dios. Muchas personas me han preguntado, he visto programas, he escuchado que dicen, bueno, pero Dios no puede ser entonces omnipotente o no puede ser poderoso o todo poder, porque si fuera así, entonces los niños no morirían de hambre, no habría tantas guerras en el mundo, no habrían enfermedades, porque ¿dónde entonces está el poder de Dios que no desaparece así de un solo chasquido el coronavirus? ¿Dónde está el poder de Dios o dónde está ese Dios infinito, omnipotente, que no acaba con la hambruna que hay en todo el planeta, que no acaba con toda la miseria y con todo el dolor en general? ¿Dónde entonces Dios no es omnipotente? De hecho, fíjense que en estos días vi un programa muy triste, muy patético, un programa de aquí de Chile, en donde muchas personas, creo que eran como 5 personas, estaban cuestionando el poder de Dios por muchos de estos factores que le acabo de mencionar: hambres, muertes, pestes, hambruna, todo tipo de factor en el que quieren adjudicarle a Dios la responsabilidad. Y entonces, ¿cuál fue la conclusión? Bueno, que es mentira, que es falso ese atributo de que nuestro Dios es omnipotente. Entonces, fíjense bien, ya para ir cerrando por hoy, la omnipotencia de Dios
no choca ni se contradice con su voluntad, con su perfecta y todopoderosa voluntad, ni con sus planes, ni con los designios para nosotros, ni con las circunstancias que ocurren en el mundo. Voy a poner un ejemplo muy extremo. Una persona que de pronto, vamos a decir joven, que le diagnostica una enfermedad mortal, terminal, puede ser un cáncer, una metástasis, y que la persona le dice, mire señor, a usted no le quedan más de 6 meses de vida. Entonces la gente comienza a orar, Dios mío, sálvala, sánala, ayúdala. O como en estos días conversé con una persona a la que le tengo cierto aprecio, me dijo, oye, se murió una persona que yo amaba mucho. Ahí es donde algunos dicen, ¿dónde está tu Dios? Si Dios es todopoderoso, si Dios todo lo puede, ¿por qué no pudo salvarle la vida a una simple persona, a un ser humano? Entonces Dios o no existe o no es ese ser todopoderoso. Y entonces lo que vemos en el desconocimiento del ser humano es que el poder de Dios no es una varita mágica que está al servicio, no voy a decir de los caprichos, pero digamos de los apetitos de cada una de las personas, de cada uno de los deseos de los seres humanos. El hecho de que Dios permita muchas cosas que no podemos entender o que no nos gusten que ocurran o que no estemos de acuerdo con ellos no significa que la omnipotencia de Dios quede descartada o desacreditada. El plan perfecto de Dios y Dios como teje, como hila nuestro destino como sus hijos, está guardado en su omnipotencia. Lo que Dios permita en nuestras vidas es por un orden y un designio divino, es por un plan perfecto que Dios tiene para nosotros, porque si las cosas se dieran como nosotros queremos, eso sí sería un verdadero desastre y un verdadero caos. Entonces, la omnipotencia de Dios, quiero que quede hoy claro, no choca en lo absoluto con nuestra, me van a perdonar la palabra, con nuestra ignorancia, ni con nuestra muy limitada percepción de las situaciones o de las circunstancias que se puedan dar en nuestra vida. De una forma didáctica vamos a decir entonces hoy, cerrando, que vemos 2 puntos. El primero, que Dios es el único ser omnipotente, que Dios tiene poder y que Dios es la fuente de todo tipo de poder. Ya vimos de lo que puede ser una tormenta, un tsunami, un maremoto, absolutamente de todo. Hay personas que a mí me han dicho, si Dios es Dios, ¿por qué no le quitó todo el poder al diablo que tiene para que no pueda hacer todo el mal que hace? Eso, amados, está dentro de los designios, dentro de la incomprensible e infinita sabiduría de Dios. Yo no sé si ustedes recuerdan, amados, que cuando comenzamos hablando de los atributos de Dios, lo primero que les dije fue, hermanos, Dios es incomprensible. Yo creo que esa es la primera característica que nosotros como seres limitados podemos entender claramente, que Dios es incomprensible para nuestro pequeño y finito entendimiento. Entonces, ya hemos entendido hoy que Dios es la fuente de todo poder, absolutamente de todo tipo de circunstancia y de todo ámbito en nuestra vida. Poder a nivel físico. Omar, disculpa. ¿Sí? Tengo una consulta. Dime. Cuando iba Pablo en esa barca, que estaba la tormenta, la tempestad. Sí, exacto, en la que naufragó. Ya, y en ese momento él oraba y oraba para que se calmara. Sí. Pero hay una, o no sé si estoy errada, pero hay una parte que decía prácticamente que el mal estaba haciendo eso, precisamente para que no se cumpliera el objetivo, el propósito en Pablo, ¿no? En cierta forma, no dudo de esto, pero es un poco para ampliar toda nuestra mente. Dios permite que la maldad
use esos fenómenos naturales, pero aún así él tiene el control de todo. Así es, Selva, así es. Fíjate, gracias por ese ejemplo porque sirve muy bien de esto último que he explicado, que estamos tratando. Fíjense, cuando hay personas que me dicen, Omar, pero ¿por qué Dios? O sea, ok, número uno, vamos a creer, como hay muchos escépticos que me dicen, vamos a creer que el diablo existe. Ah, si el diablo existe y Dios es más grande que el diablo y es más poderoso, ¿por qué Dios le deja su poder al diablo para que siga tentando al ser humano, para que sigan ocurriendo catástrofes, para que todo el mal se desborde de la forma en la que está ahorita? De hecho, hay muchas personas en Venezuela que me han dicho, mira, Dios se fue de Venezuela, Dios se olvidó de Venezuela, esto lo tienes el diablo. De hecho, ese dicho tan, yo creo que tan venezolano y tan famoso que dicen, esto se llevó el que, ¿cómo es que? Esto se lo llevó el que lo trajo, una cosa así. Sé que ustedes me entienden. Acuérdense, amados, que el maligno y todas las fuerzas del infierno incluso están sujetas a la autoridad y al poder de Dios. Esto lo podemos ver en el libro de Job, donde claramente en Job capítulo 1 entendemos que lo que Satanás hace es porque Dios se lo permite. Y el poder que tiene el maligno para hacer, valga la redundancia, lo malo, es porque Dios le ha dado ese poder a él y no se lo ha quitado. Y ustedes dirán, bueno, pero eso no tiene mucho sentido. El que es absolutamente bueno y absolutamente santo le dio poder al que es absolutamente malo y absolutamente perverso y no se lo quita. Todo está en un perfecto plan de Dios. Allí es donde entra la fe y donde otros temas que veremos a futuro, y allí es donde dentro de lo incomprensible de Dios, Dios entreteje el plan para mostrar que su camino es el único camino de bendición y que seguir a nuestra carne, al mundo y a Satanás es lo único que nos lleva al camino de corrupción. Por eso Jesucristo dijo, el pecado siempre está a la puerta, pero depende de ti si tú abres esa puerta. El pecado siempre va a estar tocando a tu vida. El mal siempre va a estar tocando la vida de cada ser humano, pero va a depender del hombre. Eso es lo que Dios entreteje como su plan. Y fíjense que para ir ya específicamente al punto de ese naufragio que tú acabas de mencionar, Selva, evidentemente, así como le ocurrió a Pablo y también en nuestras vidas, cuando comienza, por ejemplo, a levantarse personas en contra de nosotros, vamos a llamarlos enemigos, cuando comienzan personas a hablar mal de ti o a tratar de dañarte o de perjudicarte de cualquier forma, Dios permite hasta cierto punto esas situaciones porque Él quiere, como dice en su palabra, que nosotros arrebatemos la victoria. Acuérdense de la armadura de Dios, Efesios 6. Dios quiere que nosotros en oración luchemos por eso, aún y a pesar de que ya Él ha triunfado en esa situación. Pero Él quiere que nosotros como sus hijos peleemos la buena batalla. Ya eso lo vimos en Efesios 6. Por eso sí, evidentemente, Selva, como tú lo dices con Pablo, y así como en nuestras vidas también, Dios permite muchas circunstancias para afinar nuestro espíritu, para hacer que pasemos por ese fuego y podamos salir purificados y más crecidos. Y entonces Dios, teniendo el control de todo en su poder, Él solo permitirá que el enemigo llegue hasta donde Él en su plan y en su propósito quiera. El enemigo nunca los va a poder tocar, nunca nos va a poder tocar, sino hasta donde Dios lo permita. Eso es parte del plan y la providencia de Dios en su omnipotencia. Fíjense en Romanos capítulo 1, permítanme, Romanos capítulo 1, versículo 20, fíjense cómo dice Pablo aquí, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué quiere decir Pablo con este versículo? Repito, Romanos capítulo 1, versículo 20. Permítanme y se los vuelvo a leer, lo leo un poco más lento.
para ver si lo podemos digerir bien. Miren, porque las cosas invisibles de Él, o sea, las cosas invisibles de Dios, ¿verdad? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, o sea, cuando él dice claramente visibles, se refiere no solo a visibles de lo que es el ojo, la visión humana, sino entendibles. Podríamos decir claramente entendibles desde la creación del mundo. Fíjense cómo dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, o sea, entendemos desde el principio del mundo todas las cosas, ¿verdad? Como dice aquí, de modo que no tienen excusa. O sea, que Dios en su omnipotencia, en su deidad, o sea, en su divinidad como Dios, de lo invisible, como es Él, que es espíritu, ha creado todas las cosas visibles y para nosotros, principalmente para los hijos de Dios, claramente podemos entender cómo, digamos, cómo es el proceder de Dios y cómo son todas las cosas en este mundo, entendiendo que el mundo como tal está perdido y que nosotros con la sabiduría de Dios podemos entender que Él a través de su poder y de su deidad tiene el perfecto control de todo y todo lo que ocurre está bajo su soberanía. Entonces, en la soberanía de Dios, en ese entendimiento, Pablo en ese momento que estaba en ese naufragio, en esa tempestad, estaba luchando y estaba orando porque evidentemente el mal venía a atacarlo para que él no pudiera llevar la prédica en ese viaje misionero, pero Dios tenía el control de todo. Por eso es como les enseñé, amados, cuando vimos la armadura de Dios, de que independientemente de que Dios tiene la victoria final y nos la quiere entregar, Él quiere que nosotros mantengamos esa armadura sólida, firme y bien puesta para mostrar su poder a favor de nosotros, pero viendo en nosotros la lucha, el día a día, la fe, entendiendo que sabemos que su carácter es uno y que Dios no cambia de parecer, que en sus atributos entendemos que Dios nos ama y nos protege y que todas estas cosas nos llevan al crecimiento espiritual para llegar a parecernos a Jesucristo, su perfecto Hijo, como dice Pablo, para llegar a la estatura de Cristo, para que entonces, cuando venga una situación a futuro, ya habiendo pasado todas las luchas que hemos pasado hasta hoy jueves en la noche, podamos de una forma madura espiritualmente entender y discernir, como dice Pablo, que en todas las circunstancias, si Dios te ha mostrado su fidelidad a través de su poder, esta nueva situación, sea más grande, sea del mismo tamaño que otras que ya ha vivido, o sea menor, Dios también tiene el control de ellas y te va a entregar la victoria. Ahora sí, para cerrar, ¿qué podemos nosotros en la práctica sacar de todo esto? Qué bendición, qué maravilla, qué tranquilidad, qué paz es entender que Dios, siendo un ser absolutamente poderoso en todas las áreas, vamos a decirlo de una forma muy humana, en poder infinito intelectual, porque Él es todo sabiduría, en poder infinito de autoridad, ¿por qué? Porque solo Él es Dios y solo Él es creador, en poder infinito de voluntad, como dijo César, porque se cumple, es su voluntad y no la voluntad del maligno. Nadie puede decir, cónchale, el diablo me la ganó. No, 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 no. O fulano de tal, o fulanita de tal me ganó. No, Dios en su voluntad, en su providencia, tiene todas las cosas bajo su poder. Entonces, tenemos un Dios, tenemos un Padre, un papá, que es todopoderoso, que Él cuida y vigila hasta tu sueño. Si hacen memoria, les mandé, creo que fue ayer, sí, creo que fue ayer, de Charles Spurgeon, cuando dice que aún y nosotros durmiendo, Dios nos está bendiciendo, Dios nos está cuidando y Dios está haciendo todas las cosas a nuestro favor. ¿Por qué? Es un Dios omnipotente. Bien, a ver, José, ya para cerrar, ¿qué opinión tienes, hermano, de lo que hoy comenzamos a ver como la omnipotencia de Dios, por favor?
su grandeza, bueno, salió un momentico, no tuve, pero lo que puedo escuchar es eso, Dios es omnipotente, no, su poder no tiene límite, él mismo lo está escrito, y si nos apiadamos, nos afianzamos de él, todo nos va a salir bien. Tener fe y saber que siempre tiene algo bueno para nosotros. Gracias, José, gracias. Bueno, muchachos, yo creo que hoy apenas hemos dado un solo paso. Hoy hemos recorrido apenas 1 milímetro en toda una distancia gigantesca que hay para poder hablar de la omnipotencia de Dios. Hoy apenas es un primer vistazo dentro de todo lo que es la omnipotencia, que es una de las características, yo creo que más distintivas de Dios, si se podría decir así. Les quiero dejar para su lectura, amados, fíjense bien, Mateo capítulo 19, versículo 26. Esto es para que se lo lleven ustedes y lo vean en su casa. Génesis capítulo 17, versículo 10. ¿Ok? Y bueno, y los que ya les di. Perdón, también está Lucas capítulo 1, versículo 37. Lean por favor todos esos capítulos y esos versículos para que podamos tener una mejor base para el jueves que viene y seguir hablando de la omnipotencia de Dios, ¿ok? Yo creo que es maravilloso saber que nuestro Dios es todopoderoso, que Él todo lo puede, que Él tiene el control de nuestras vidas y que ni Satanás ni ningún ser humano se puede levantar contra nosotros porque primero se tiene que encontrar con Dios. Antes de que el maligno o cualquier persona pueda llegar a ti, es porque Dios le dio el permiso de hacerlo. Y si Dios le dio el permiso de hacerlo, es para algo de bendición en tu vida. Recuerda que Dios permite ciertas pruebas en tu vida para que con su ayuda, para que con su poder, tú, con su sabiduría, puedas pasar esa prueba, vencer ese obstáculo y así Dios te haga crecer para nuevas circunstancias. Dios nos ama de una forma infinita y su amor es todopoderoso, amados. Vamos a darle gracias al Señor entonces por esta noche, por este primer paso que damos en la omnipotencia de Dios. Y vamos a darle gracias y pedirle, por supuesto, por Venezuela, lo que habíamos hablado al principio, muchachos, para que Dios en su poder pueda ayudar a nuestros hermanos venezolanos a que pasen todo este problema tan terrible del coronavirus y bueno, y todo el desastre que hay allá. Gracias, amado Padre, te damos, Dios y Padre omnipotente, tú que eres un Dios todopoderoso, tú que eres la fuente de todo poder, de toda sabiduría, de toda energía humana, de toda astucia, de todo intelecto, tú que eres el verdadero origen de todas las cosas, Señor, tú que eres el que nos mueve a victoria, tú que eres el que nos hace levantar de mañana, Señor, con esa fuerza, con ese ánimo para poder luchar en contra de todo lo que tenemos que encontrarnos. Te pedimos, Señor, muy particularmente ahorita, que seas tú, Señor, que sea tu poder derramándose en Venezuela, Señor. Padre, sé que tienes un propósito, sé que tienes una prueba en Venezuela, lo sabemos todos los que estamos aquí presentes, Señor, pero te rogamos, Señor, por tu misericordia, con tu poder, Señor, con tu omnipotencia. Señor, ten misericordia de los venezolanos. Ten misericordia, Señor, de todo aquel que no tiene cómo vacunarse, Señor, contra ese virus. De toda persona que no tiene cómo cuidarse porque no tiene ni siquiera una mascarilla. De toda persona que no tiene una buena y sana alimentación para fortalecer su organismo, Señor, y su sistema inmune. Que sea tu poder, Señor, en cada uno de los venezolanos, en cada uno de los seres humanos que viven en nuestro país. Que sea tu poder, Señor, el que haga que retroceda el coronavirus. Que sea tu poder, Señor, el que permita que no mueran más personas, Señor, por esa enfermedad o por el hambre o por cualquier situación, por la delincuencia, Señor. Mi Dios, dentro de tu plan,
dentro de tu soberanía te pedimos, ten misericordia, Señor, de Venezuela. Te pedimos, Señor, abraza y arropa a Venezuela. Sabemos, Señor, que tú tienes el poder y el control sobre toda circunstancia. Pero te pedimos, Señor, en esta hora, interven sobrenaturalmente sobre nuestros seres amados, sobre nuestra familia, sobre nuestros hermanos en Cristo, Señor, en Venezuela. Te pedimos, Señor, con tu poder, que seas tú derramándote en misericordia por toda persona que pisa Venezuela, Señor. Mira, amado Padre, te pongo a todas las personas que estamos reunidas hoy, a sus familiares, a sus seres amados, a sus seres queridos, Señor, a todos, mi Dios, para que seas tú con tu poder bendiciéndolos, para que seas tú, Señor, dando ánimo y dando fuerza en el corazón que ahorita está decaído, para que sea el poder de tu sabiduría infinita, Señor, el que guíe a mis hermanos, a sus casas, en todas sus luchas, en sus circunstancias, para que sea tu poder, Señor, quien nos cuide y quien nos resguarde del maligno, mi Dios, para que sea tu poder el que nos dé la victoria mañana viernes y siempre, Señor. Padre, te entrego a mis amados hermanos, Señor. Te entrego a tus hijos. Te pido que con tu poder tú los guardes, Señor, y que glorifiques tu nombre. Que con tu poder, Señor, con tu omnipotencia, te exaltes a ti mismo y que toda persona que vea, Señor, a mis amados hermanos, reconozca que hay un Dios que los protege, que hay un ser todopoderoso e infinito, que es el Padre de ellos y el Padre de todos nosotros, para que tu nombre sea honrado, Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Ahora te ruego, mi Señor, como dices en el Salmo 4, Señor, el versículo 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti, Jehová, puedo vivir confiado. Te damos gracias, Señor, todos, porque estamos confiados en tu poder, en tu santidad y en tu misericordia salvadora. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amados, que tengan todos muy buenas noches, ánimo, que el Señor los bendiga, que el Señor los fortalezca, que el Señor los llene de su sabiduría para que puedan honrar su nombre y para que tengan victoria sobre todos los obstáculos que tienen que enfrentar. Los amo en Cristo Jesús, hermanos, que tengan buenas noches. Nos vemos el jueves que viene, ¿ok? Que descansen, hermanos.